vamos conversando un poquito. Bueno, tengo entendido que el jueves pasado, que fue la clase que tuvieron la teoría y la práctica, empezaron a ver el tema de interés simple con el profesor René en la parte de teoría, y en la parte de práctica ya estuvieron resolviendo algunos ejercicios del práctico con la profesora Gabriela, que eran, creo que los ejercicios 1, 4, 9 y 10, si mal no recuerdo. Yo para esta tutoría elegí también trabajar con algunos ejercicios del práctico. Me habían encargado particularmente el ejercicio 11, porque no sé si lo empezaron en la práctica y no lo terminaron, o directamente no lo pudieron pasar. No sé cómo quedó en cuanto a ese ejercicio. El 11 no lo vimos. ¿No lo llegaron a dar? No. Bueno, entonces me habían encargado que resolvamos ese ejercicio porque trabaja con lo que es tasa activa y tasa pasiva y involucra unas cuantas operaciones en el ejercicio. Así que vamos a estar trabajando con ese ejercicio. ¿Se me escucha bien por el momento o se escucha medio entrecortado ya? Se escucha bien. Bueno, cualquier cosita me avisan, porque hoy a la tarde a las 2 tuve también otra clase por Cisco y prácticamente no escuchaban nada y tuvimos que cambiar de plataforma. Así que por el momento probamos, y si es que en algún momento se escucha medio mal, apago la cámara, y si sigue persistiendo el problema, capaz que nos mudamos de plataforma. ¿Sí? Entonces, ahora elegí. Elegí armar un archivo Word, ya que acá va a ser más fácil lo que es la identificación de los datos, y trabajé con el editor de ecuaciones. Así vamos cargando y resolviendo todos juntos acá, ya que en el PowerPoint, trabajar con PowerPoint con el editor de ecuaciones cuesta un poquito más. Aparte que se te mueve el cursor y eso, entonces hace renegar un poquito. Con el Word es un poco más sencillo. Pongo un poquito más de zoom para que se vea bien. Y la clase de hoy vamos a seguir trabajando con el práctico número 1, de la parte de interés simple, ejercicio 2, 7 y 11. Estos ejercicios vamos a resolver ahora. Yo no sé si en particular ustedes del otro lado están con algún cuadernito o trabajan desde la compu también, si es que alguien va resolviendo también en un Word, no sé cómo se estarán manejando. En papel en mi casa. Así que vamos. ¿Cómo? En papel en mi casa. Bueno, vamos a hacer entonces el planteo, y los cálculos los resuelven ustedes, entre todos. Deducimos la información, vemos qué ecuaciones, qué fórmulas utilizar. Dejamos planteado acá el cálculo y ustedes por su parte con la calculadora lo resuelven, ¿sí? Porque yo estoy simplemente con el celular al lado y las fórmulas por ahí ya son un poquito más trabajosas, ¿sí? Entonces, bueno, empezamos con lo que es el ejercicio número 2. Siempre lo importante es identificar los datos. Para ello leemos el enunciado. Me dice: el interés producido en 120 días por 500 pesos colocados al 26% anual. O sea, me pide que calcule el interés producido en 120 días por 500 pesos. Acá por ahí el punto está un poco desactualizado. Creo que nadie le hace un depósito de 500 pesos. Como mínimo, no sé, 5.000. ¿sí? Pero bueno, no importa. Para fines prácticos ya sirve. Pero en todo caso después habría que actualizar esto. Bueno, por un lado entonces ya me dice bien clarito qué se quiere calcular. Ya empieza el enunciado diciendo calcula el interés producido. Entonces, de entrada ya nos damos cuenta que lo que me están preguntando es por el interés. ¿sí? Y mayúscula entonces me dice en 120 días. Esta información entonces sería
el periodo de tiempo. Recuerden que el periodo de tiempo lo simbolizamos con la letra N, 120 días. 500 pesos sería nuestro capital, lo simbolizamos con la letra C. Acá va a depender, por ahí algunos pueden utilizar con un subíndice C sub 0 o C sub 1, va a depender, pero por ahí esa simbología utilizamos más ya trabajando en interés compuesto, ¿sí? Pero lo pueden notar también, ya sea el profesor René o otro profe, puede que utilicen esas simbologías también. Y bueno, colocados al 26% anual sería la tasa de interés, que acá sería I minúscula, y 26% anual. Recuerden que siempre la tasa de interés debemos expresar en tanto por uno. ¿Qué quiere decir eso? Un número comprendido entre 0 y 1, ya que así se define la tasa de interés. Es el tanto por uno por cada unidad de capital en una unidad de tiempo. ¿Sí? Esa sería la definición de tasa, entonces. Y básicamente lo que hay que hacer es a este número dividirlo por 100 y me estaría dando 0,26 anual. ¿Sí? Entonces esos serían nuestros datos iniciales. Y me está pidiendo el monto originado en dicho periodo de tiempo. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a tener que calcular es el monto. Para eso recurrimos a la tablita de fórmula. Vamos a tener una fórmula exclusiva para lo que es el monto. Monto a interés simple, tenemos una fórmula, o bien podríamos hacer calculando el interés y después el interés lo sumamos al capital. Esas son las dos maneras de encontrar el monto. Pero bueno, primero que nada, en el ítem A me pide que calcule el interés, así que vamos con eso. Recordamos lo que es la fórmula de interés. En este caso, la fórmula de interés sería o es igual al capital por I por N. ¿Sí? Buenas tardes. Buenas tardes. Una consulta. ¿Por qué el capital puso signo de preguntas? Ahí no iría 500. Tenés razón. Me di cuenta. Es el interés que no sabemos. Sí. Bien por la observación, gracias. Entonces el capital, 500 pesos. Y procedemos a reemplazar esa información en nuestro ejercicio. Vamos a tener que percatarnos de algo primero. Fíjense que tenemos la unidad del periodo de tiempo está en días y nuestra tasa está anual. Me imagino ya que estuvieran conversando en la clase de la teoría y la práctica, que siempre tanto el periodo de tiempo como la tasa de interés tienen que estar unificadas en la misma unidad de tiempo. ¿Puede ser que sea así? Sí, ahí iría sobre 365. Entonces, exacto, lo que tendríamos que hacer, y por lo general lo que siempre hacemos es el periodo de tiempo lo transformamos y los dejamos expresados en la unidad de la tasa. Nunca al revés, por una cuestión de los próximos temas que se vienen. Yo no sé si le dijeron que por ahí en interés simple sí admite transformar la tasa a unidad del periodo de tiempo, pero solo en este tema. Después, en los próximos temas, no podemos hacer eso. Entonces, ya acostumbramos de entrada a decir que transformemos el periodo de tiempo a unidades de la tasa. Entonces, para eso siempre se deben preguntar, en este caso, ¿cuántos días entra en un año? Y por ese numerito van a dividir este 120. Entonces, por eso la compañera me dijo dividir por 365, porque sería, hay 365 días en un año. Entonces nos va a quedar 120 dividido 365 por acá, y esto automáticamente estaría en la unidad de año. ¿Sí? Si por ahí no reconocen al instante por qué número dividir o cuándo lo deben hacer, aconsejo recurrir a la regla de 3 simples, ¿sí? Lo más rápido y sencillo, la regla de 3 simple.
lo hacen en algún cálculo auxiliar y van a llegar a la misma conclusión, 120 dividido 365. Entonces, acá en la fórmula me va a quedar 500 por 0,26 por 120 sobre 365. ¿Alguien ya pudo calcular? Escuché muy entrecortado. 42,74. Bien. 42,74 entonces, ¿a todos les dio ese valor? Sí. Bueno, perfecto. Siempre recordemos responder en cada consigna el interés producido. Profe, una pregunta. ¿En el parcial también tenemos que responder así o si ponemos, o sea, solamente con los cálculos estaría bien o sí o sí hay que responder? No. Los cálculos y responder, sí. Porque por lo general todos los ejercicios están planteados en forma de problemitas que tienen una pregunta. Entonces, siempre tenemos que responder a la pregunta del problema. Ok. Bueno, en este caso vamos a detallar todo. El interés producido por 500 pesos en 120 días es de 42,74. Bueno, esto sería entonces para el ítem A. Para el ítem B ya me estaría pidiendo el monto originado en dicho periodo y me pide que realicemos los cálculos empleando la tasa anual, la tasa mensual y la tasa diaria. Entonces, para este caso, los cálculos empleados para la tasa anual sería lo que recién hicimos. ¿Sí? Ahora utilizamos la tasa anual y encontramos este interés. Entonces, para el ítem B, podríamos poner monto originado para la tasa anual y no es necesario que calculemos algo extra, ya que lo que hicimos anteriormente corresponde a la tasa anual. ¿Sí? Entonces, tendríamos la fórmula de monto. No es necesario que lo utilicemos, la que está en la tabla de fórmulas, ya que sabemos, por otra parte, que el monto es igual al capital más el interés. Entonces, simplemente haciendo esa suma, 500 más 42,74, estaríamos teniendo lo que es el monto. ¿Sí? El monto generado con una tasa anual. Tendríamos entonces 542,74. Ahora el monto originado para una tasa, me pide mensual ahora. Como me está pidiendo tasa mensual, acá es cuando le decía que en interés simple sí está permitido transformar lo que es la unidad de tiempo de la tasa y expresarlo en otra unidad. En este caso, para transformar de anual a mensual, ¿qué podría hacer? ¿O qué tendría que hacer? El compañero dice en el chat 0,021. ¿A todos le dio eso? ¿Puede ser? Recordad, José, que no sería en términos porcentuales. Es en tanto por uno, o sea que es 0,021. Bueno, recupero los datos que teníamos. Y bueno, le estaba diciendo que en el interés simple sí está permitido entonces transformar lo que es la unidad de tiempo de la tasa de interés. En este caso, como es anual y me está pidiendo una mensual,
tendría que preguntarme entonces cuántos meses entra en un año y a este número lo dividimos por ese numerito que pensamos, ¿sí? Entonces tendría 0,26. 0,26. Eso dividido 12. Y eso es lo que dijo el compañero en el chat, que da 0,021. Siempre por ahí, en lo posible, tratar de ocupar todos los decimales. Al menos eso recomiendo yo. Si su calculadora les permite recuperar y utilizar todos los datos, si la calculadora le permite copiar o algo así el numerito, yo aconsejo que siempre trabajen con todos los decimales porque no perdemos precisión en el ejercicio. O si no, como mínimo, si vamos a trabajar con tasa de interés, es utilizar 4 decimales después de la coma como mínimo, ¿sí? Entonces vamos a tener 0,0216 y ahí continúa 666. O sea que podríamos redondear, por ejemplo, a 0,17 si quisiéramos. Y esto sería mensual. Bueno, como tenemos que utilizar esta tasa, entonces, una tasa mensual, y nuestro periodo de tiempo está en días, también vamos a tener que unificar lo que es nuestro periodo de tiempo. De 120 días, expresarlo también en meses. Así nos coinciden las unidades. Podríamos pensar simplemente 120 días, ¿cuántos meses es aproximadamente? En este caso, como es un número relativamente entero y sabemos a cuánto más o menos se acercaría 120 días, podríamos pensar de esa manera. Si no, bien, nuevamente, pensar cuántos días entra en un mes y dividirlo por ese número. O sea, 120 dividido ese número sería, podríamos redondear a 30, ¿sí? 120 dividido 30 y eso me daría 4 meses. ¿Se va entendiendo cómo voy haciendo? ¿Hay algo que ya no se está entendiendo, que no se haya entendido, que quieran consultar? ¿O sigo avanzando? Entiendo. ¿Entiende? Bueno, continuamos entonces. Ya tendríamos todo unificado. Por un lado, nuestra tasa de interés en meses y nuestro periodo de tiempo también en meses. Ahora sí, como me está preguntando por el monto, podríamos recurrir a la fórmula de monto que tenemos en nuestra tablita de fórmulas. ¿El monto qué es igual? Capital más interés. Claro, sí, capital más interés, pero en este caso no sabemos el interés tampoco, o sea que podríamos calcular el interés con la fórmula que hicimos anteriormente, acá, y igual a C por I por N, o bien directamente utilizar la fórmula de monto que tenemos en la tablita de fórmulas. Sí, eso mejor. 1 más I por N sería. Claro, sería 1 más I por N, y el resultado que me da ya sería el resultado final, porque si no, con la otra forma, tendríamos que calcular el interés y aparte sumarle al capital. O sea, implica un procedimiento más. Profe, le consulto. ¿Sí? ¿Vio el tiempo que dice 120 días? Si yo le hago por regla 3 simple, ¿cuántos meses hay en 120 días? A mí me da un número que no llega a 4 meses, sino que llega a 3,94 y tiene varios números. Si yo lo calculara Claro, así, que no me porque dé tan exacto, ¿está bien de todas maneras? estaría bien porque sí, vos estarías planteando, vos me imagino que hiciste la equivalencia. ¿Cómo planteaste la Yo le equivalencia, puse, digamos? la regla 3 simple le puse 365 días y ahí le puse las líneas, hay 12 meses. Y 12 en la parte meses. de abajo le puse 120 días, X meses, que es lo que yo quiero encontrar. Y ahí Perfecto. le Sí, sí. hice 120 por 12 dividido 365
y ahí me da 3,9452 y así, no me da tan exacto. Claro, eso porque en realidad tu cálculo es el correcto. Ese vendría a Ok. ser el exacto porque hay que tener en cuenta que lo que yo hice fue una aproximación. O sea, yo dije que todos los meses tienen 30 días, básicamente. Sí, Pero recordemos sí, que tenemos febrero que tiene 28, o si es bisiesto tenemos 29, y después tenemos sí. 30 y 31 días. Entonces, eso hace que en tu caso varíe un poquito y te dé 3,94, pero en realidad tu procedimiento es el correcto, ¿sí? Ok. 3,94 meses, ¿verdad? Bueno, y cuando yo lo voy a pasar ahí en la fórmula de monto que está ahí para poner el tiempo, ¿yo tengo que poner 3,94 nomás o tengo que poner todos los numeritos que están ahí? Sí, podés poner 3,94 o si querés usás 4 decimales. Cuatro decimales, Ya, ¿cuál coma? claro, sí, sí. Eso es Ah, por ok. una cuestión de aproximación. Siempre yo digo que cuando uno más decimales utiliza, más aproximado va a ser el resultado. Aparte, por ahí no va a variar tanto acá en este caso porque el monto es pequeño. Pero imagínate en la Ah, situación en que tengamos un capital bastante grande y si sí. tenemos una tasa que ya está redondeada, como es la nuestra acá, 0,0217, y además el periodo de tiempo está redondeado, eso va a reflejar, cuando calculemos el monto, una diferencia que puede llegar a ser significativa, que podríamos hablar de unos cuantos pesos, ¿sí? Por eso Ah, siempre ok. aconsejo tratar de utilizar los más, siempre en lo posible, todos los decimales, ¿sí? Pero si no se puede, cuando hablamos de tasa de interés, mínimo 4. ¿Sí? Cuando hablamos de capital, con 2 ya es suficiente porque sabemos que los centavos medio que no nos interesa mucho, pero con dos decimales está bien. Bueno, Pero en tu gracias, caso, profe. podés probar si querés con 2 decimales o 4 está bien, ¿sí? No va a variar tanto. Bueno, Tendríamos entonces eh, capital, que sería 500, por 1 más nuestra tasa de interés, que sería 0,0217, por 4 en mi caso, y ahí veamos también a la compañera cuánto le difiere, ya que está utilizando el número exacto, ¿sí? Tendríamos entonces el monto igual a cuánto le da con este 543,40. 40. 543,40, escuché. La otra persona lo escuché entrecortado. a mí con el cálculo de la regla 3 simple me dio 542,80. Bueno, viste que hay una diferencia en decimales nomás. No es Sí, sí. tanto, son 60 centavos, pero hay una diferencia, ¿sí? Y eso que estamos trabajando simplemente con 500 pesos. Imagínate si incrementamos lo que es el capital y trabajásemos con millones de pesos, por ejemplo. Ahí sí va a haber una diferencia sustancial. Entonces, lo correcto, ahí retomando por ahí como trabajó la compañera, lo correcto en este caso sería usar ese decimal, ya que en ese decimal está teniendo en cuenta todos los meses la oscilación que hay de días entre los meses, ¿sí? Porque en realidad, si vamos al caso, para hacer un promedio, cantidad de días por mes tenemos 30,60 y algo, ¿sí? Eso daba, al dividir 365 dividido 12, no, 30,4166. Eso sería, en promedio, la cantidad de días que tenemos por mes. 30,4166 periódicos. Entonces la compañera cuando hizo regla de 3 simple usó ese numerito, ¿sí? Es como que yo acá dividiese en vez de 30 por ese número, ¿sí? 30,41 acá, 41,66, ¿sí? Si dividiésemos por ese número, ahí sí, acá me daría 3,94 como la compañera. Pero yo, por una cuestión de redondeos, digamos, dije, bueno,
vamos a asumir que en el mes tenemos 30 días, 120 dividido 30 me daría 4, ¿sí? Como para trabajar con números enteros. Entonces, eso hace que tengamos una diferencia de decimales, de centavos, ¿sí? Pero por uno u otro camino va a estar bien. Entonces, el monto originado con una tasa mensual es de 543,40. Bien, y por otra parte me pide también monto originado, copiar nomás, por una tasa diaria, creo que era, chequeo, sí, una tasa diaria. Entonces, recurrimos al mismo procedimiento, voy a considerar acá todos los datos nuevamente. Fíjense que acá me estaba olvidando de borrar lo que es el interés porque no estamos utilizando el interés. Estamos calculando ahora el monto. Y lo mismo pasó acá. Estamos calculando el monto. Entonces, vamos a recurrir al mismo procedimiento. Vamos a tener una tasa anual que lo vamos a tener que transformar a días. Para eso sería dividir este número, 0,26, por la cantidad de días que entra en un año. O sea que vamos a tener 0,26 dividido 365. ¿Y eso cuánto nos estaría dando? 0,0 cuánto. 0,007 12,32,8. 0,007, o sea, dos ceros Sí. después de la No, 3. 7, 3 ceros después de la 3 coma. ceros, ¿no? Ahí estamos. Seguimos. Te escucho muy entrecortado, si es que estás hablando, no sé si es por mi internet o tu internet. Si es que estás hablando, no sé si... mi internet al chat. No escuché. Si la compañera quería hacer una consulta. 0,000712,388. Digo eso, ¿no? O sea, 3 ceros después de la coma, 7, 12, 32. 32,8 acá. 8,8. ¿Puede ser? 7, 12, 32,8. Bueno. 30. Ya vamos a llegar a esa conclusión, Almada. Marianela. Vamos a ver por qué. Bueno, en este caso, ahora no es necesario que transformemos lo que es el periodo de tiempo que transformemos, perdón, la unidad de tiempo del periodo de tiempo, ¿sí? Ya que ahora estarían coincidiendo, la tasa es anual y N también, perdón, la tasa de interés es diaria y el periodo de tiempo también está expresado en días. O sea que no tenemos que transformar nada. Utilizamos lo que es nuestra fórmula anterior que utilizamos. Simplemente voy a copiar los datos. Y tendría entonces por acá 0,07 12,32,8 por 120, ¿sí? 120 días. Entonces, ¿cuánto nos estaría dando? 542,74.
542,74. Sí. Bueno. Y como dijo la compañera en el chat, puso que esa tasa nos da lo mismo que con la anual. Volvemos a lo que primero habíamos calculado. Y fíjense, 542,74. Y por acá también nos está dando 542,74. Entonces la pregunta sería, ¿por qué nos está dando lo mismo siendo que en una estamos utilizando tasa diaria y en la otra una tasa anual? 71, 23, 88. 23, 23, 28, 0,20, dividido por 2.5. Luciana pone, porque sigue siendo la misma tasa de interés en un mismo periodo. Sí, o sea, en realidad estamos partiendo de la tasa 0,26 anual, pero acá internamente en realidad hay una cuestión matemática. Fíjense que nosotros lo que estamos haciendo es dividir la tasa de interés por 365. Y cuando era anual, lo que hicimos, voy a volver a lo primero que calculamos y volvemos a la fórmula de interés. Fíjense acá, la tasa era anual y lo que hicimos fue transformar el periodo de tiempo, 120, lo expresamos en año, dividiéndolo por 365. Entonces, eso en la fórmula se refleja de esta manera. 0,26 queda impacto y 120 queda dividido por 365. En cambio, cuando hacemos diaria, lo que está ocurriendo es que el cociente, el denominador, perdón, en este caso se estaría desplazando. En vez de dividirle a 120, está dividiendo a 0,26. ¿Sí? Recordemos que cuando tenemos una multiplicación sucesiva de factores, en este caso, daría igual a quien le esté dividiendo el denominador, ya sea que le divida a 500 o le divida a 0,26 o le divida a 120, va a dar lo mismo. ¿Sí? En este caso, como es factores sucesivos, no importa a quién le esté dividiendo, nos va a dar el mismo número. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Este 365 se desplazó y vino a dividirle a la tasa de interés y 120 quedó sin alteraciones. ¿Sí? Por eso es que ocurre eso y por eso coinciden los decimales. En cambio, en una tasa mensual vemos una pequeña diferencia en realidad acá, nosotros, por una cuestión de redondeo. ¿Sí? Pero a la compañera que usó los decimales exactos, si mal no recuerdo, le dio lo mismo, ¿no? Sí, profe, lo mismo. ¿Sí? Entonces, a nosotros acá al menos nos dio una pequeña diferencia por el redondeo, ¿sí? Pero en realidad nos tiene que dar lo mismo, ¿sí? Entonces, eso era que quería que se note con este ejercicio. Nos iba a dar lo mismo porque de fondo sabemos que el monto es el capital más interés. El capital es inalterable para nosotros, lo único que está variando es en el interés, ¿sí? Y lo que está ocurriendo es que estamos variando el denominador, en vez de dividir al periodo de tiempo, estamos dividiendo a la tasa. Entonces es la única modificación que está ocurriendo. ¿Sí? Bueno, ¿se entendió? ¿O quedó alguna duda? Sí, se entendió. Bueno, si es así, avanzamos entonces. Acá tenemos tasa diaria. Y acá tenemos 542,74. Bueno. Avanzamos entonces, vamos con el ejercicio 7 del trabajo práctico. Me plantea ahora, María tiene una deuda de 17.000 pesos. Para saldarla debe entregar 18.500 dentro de 180 días. Me pide en el ítem A que calcule lo que es el interés que le han cobrado y en el ítem B
la tasa anual de interés aplicada en la operación. Entonces, siempre lo primero es identificar los datos. En este caso, ¿qué datos me está dando el problema? Aún no te fuiste. C, M y N. C, bueno, voy anotando. El capital, que sería 17.000 Menos pesos. 17. ¿Qué otra información me da? M. M. Ahora lo único que estoy haciendo es identificar los datos que me da el problema, ¿sí? Ya vemos cómo calculamos, al menos el ítem A es sencillo. Y por otra parte también me estaría dando el periodo de tiempo. N, que sería 180 días. Me quedó en negrita. Entonces, para calcular los intereses que le han cobrado, lo encontraríamos de una manera muy sencilla. M ¿Cómo menos C. vamos a encontrar los intereses que le cobraron? M menos C. Simplemente con una resta, M menos C, nos estaría dando entonces el interés que le cobraron. Tendríamos 18.500 menos 17.000 y tendríamos entonces el interés, que sería el 500. ¿Sí? Da 1.500, ¿no? Que no me haya fallado los cálculos mentales. 1.500 pesos entonces de interés, ¿sí? En este caso, simplemente con esta resta, como me estaban dando el monto, me estaban dando el capital, y nosotros sabemos que el monto es igual al capital más interés, con un simple, capital más interés, despejando la fórmula, tendría que el interés es igual al monto menos el capital. Entonces, haciendo esa resta, 18.500 menos 17, me daría 1.500 pesos de interés y ya estaríamos respondiendo a el ítem A. Ahora, para el ítem B me están pidiendo calcula la tasa anual de interés aplicada en la operación. Entonces, la tasa anual podemos hacerlo de dos maneras, utilizando dos fórmulas, ¿sí? Ya sea la fórmula de monto o la fórmula de interés. Va a depender de cuál nos resulte más sencillo. En este caso, creo yo que la fórmula más sencilla en cuanto a despeje es la de interés. ¿Están todos de acuerdo? ¿O utilizamos la de monto? No de interés. La de interés sería la más sencilla porque es simplemente unas multiplicaciones que tendríamos que despejar. Tendríamos entonces el interés, sabemos que es igual al capital, por I por N, ¿sí? ¿Cuál es el riesgo que corremos acá? Y por ahí es lo que no aconsejaría. Pero en este tema, bueno, creo que es relativamente sencillo, no corremos tanto riesgo de equivocarnos. Pero siempre que tengamos distintas fórmulas, sabemos que tenemos como una fórmula maestra y a partir de esa encontramos sus derivadas. Siempre lo aconsejable es utilizar la fórmula que relaciona los datos iniciales, ¿sí? O sea, en este caso, capital y monto, ya que si por alguna razón nosotros nos equivocamos y calculamos mal el interés, al utilizar esta fórmula también nos estaríamos equivocando en la tasa anual, ¿sí? Esto por ahí es como una sugerencia de cara al parcial, ¿no? Porque si nos estamos equivocando en el interés y venimos y utilizamos esta fórmula,
estaríamos perdiendo, por ejemplo, el punto completo. En cambio, si en el ítem P utilicé la fórmula de monto, que relacionaba los datos iniciales, mi tasa anual iba a estar bien, o sea que iba a tener medio ejercicio bien, ¿sí? Esta es como una sugerencia. Pero en este caso, no corremos el riesgo de equivocarnos, así que utilizamos la fórmula más sencilla, ¿sí? Tendríamos entonces interés, que sabemos que es 1.500, tendrá que ser igual al capital, que es 17.000. Me está pidiendo una tasa anual y tenemos N que está en días. O sea que, ¿qué tendríamos que hacer? Dividir por 365. Exactamente, ¿sí? No basta con que multipliquemos simplemente por 180, que es el periodo de tiempo, sino que vamos a tener que dividir por 365 también, porque justamente me está pidiendo que la tasa sea anual. Entonces, eso me obliga a unificar lo que es la unidad de tiempo, en este caso, del periodo de tiempo, ¿sí? Si simplemente me pedía la tasa utilizada en la operación, podría reemplazar 180 y estaríamos encontrando una tasa diaria, ¿sí? Entonces, bueno, despejamos, tendríamos que la tasa será igual, y voy a escribir de la siguiente manera, ¿sí? 1.500 va a quedar multiplicado por 365, o sea, 365 que está dividiendo, pasa multiplicando, y a la vez 17.000 y 180 están multiplicando, o sea que van a pasar dividiendo. O sea que pasarían de esta manera. ¿Se entendió el despeje? ¿O alguien pensaba de otra manera? ¿Salió? ¿O no se entendió el despeje que yo hice? No Profe, puede yo no suavizar entendí. ese despeje. ¿No entendiste ese despeje? Sí, yo no entendí. Bueno, Si puede vamos explicar, por a favor. dejarlo a un lado a este despeje. Pongo en rojo. Bueno, ahí dice Marianela que pasó 180 dividido a 365 dividiendo completo. Entonces, veamos ese despeje. Tendríamos entonces el interés sería igual. La tasa de interés sería igual a 1.500 dividido y pusieron 17.000 por 180 dividido 365. ¿Despejaron de esta manera? ¿Así? ¿O cómo despejaron ahí? ¿O despejaron por partes? Bueno, Claro, ahí así, yo Marianela, despejé así, profe. ¿sí? Bueno, Sí, yo ¿y también. cuánto les da? 0,1789. 0,1789. Bien, siempre como mínimo 2 decimales después de la, 4 decimales después de la coma cuando trabajamos con tasa de interés. 0,1789 y el resto de los decimales sería 21
569. Y siempre recuerden poner la unidad de tiempo de la tasa, que en este caso sería anual. ¿Sí? No, 17.000 no es negativo porque está multiplicando, no es que está sumando. ¿Sí? 17.000 está multiplicando la tasa de interés, por lo tanto va a pasar al otro miembro dividiendo. ¿Sí? Al igual que 180 sobre 365 está multiplicando. Y si hacen este despeje que planteé yo en rojo, van a llegar al mismo resultado. ¿Sí? Solamente que yo lo que hice fue por partes. El 365, que es el denominador que está dividiendo, lo pasé multiplicando, entonces quedó en la parte del numerador. Y 17.000 que está multiplicando, pasó dividiendo, al igual que 180. ¿Sí? Está multiplicando, pasó dividiendo. Entonces, es lo mismo. ¿Sí? Y se llega al mismo resultado. Hay que tener cuidado nomás con esta opción en la calculadora, que van a tener que utilizar un paréntesis por las dudas. Dependiendo de la calculadora que usemos, hay calculadoras científicas por ahí un poco más potentes en cuanto a su software para calcular. Capaz que la Casio, la comuncita, la de toda la vida, la científica esa, la azul, posiblemente van a tener que introducirle un paréntesis acá para esta fracción, porque si no puede interpretar que es 1500 dividido 17.000 por 180, y a ese resultado puede que lo divida por 365, entonces ahí como que se colapsa todo, ¿sí? Bueno, tenemos entonces la tasa anual. Respondemos entonces la tasa anual aplicada en la operación es de 0,1789, o podríamos poner o equivalente a, y ponemos en porcentaje, porque por lo general solemos expresar a la tasa en porcentaje. Entonces, a este resultado lo multiplicamos por 100 y estaríamos teniendo en términos porcentuales. Me estaría dando 17,89%. ¿Sí? Y ahí estaría entonces terminado lo que es el ejercicio número 7. ¿Sí? Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Se va entendiendo? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido hasta el momento? Bien, hasta acá, si no hay ninguna duda, avanzamos. Nadie dice nada, así que asumo que no hay dudas. Bueno, avanzamos entonces con lo que es el ejercicio 11 y el último que vamos a resolver en la clase de hoy. Siempre lo primero que tenemos que hacer es identificar los datos. Me dice el ejercicio 11 que una caja de ahorro aplica el régimen simple en el cálculo de intereses, carga el 12% anual, tasa pasiva, y 36% anual, tasa activa. Me pide que determine el saldo de la cuenta del 31 del 12, si el 4 del 4 retira 800 pesos, el 20 del 5 deposita 500 y el 22 del 10 deposita 1000. ¿Sí? Entonces, acá lo más conveniente en realidad es hacer una línea del tiempo. ¿Sí? Como ya tenemos varias operaciones, lo conveniente sería armar una línea del tiempo. Abrí el Paint, no sé si se ve.
O si no, me avisan y tengo que dejar de compartir el Word y venir al Paint. Empezar a compartir el Paint. No se ve el Paint. ¿No se ve? Bueno, entonces lo que tengo que hacer es dejar de compartir el Word, venir ahora al Cisco y compartir el Paint. Lo que quiero hacer es armar una línea del tiempo, ¿sí? Para que quede visible en el ejercicio todos los movimientos, ¿sí? Entonces, hago una línea y vamos a registrar todos los datos que tenemos, ¿sí? Por una parte, vuelvo a leer el ejercicio, dice, determina el saldo de la cuenta al 31 del 12, y ahí me dice, si el 4 del 4 retira 800 pesos, o sea que inicia el movimiento, o inicia acá la caja de ahorro, el 4 del 4, retirando 800 pesos. Entonces, acá vamos a tener que tener una convención con las cuestiones de los signos. Por lo general, cuando hablamos de retiros, estaríamos hablando en términos negativos. Retiró 800 pesos. Convengamos que el ejercicio decía que él no tenía plata depositada en su caja de ahorro. O sea que retiró efectivo y es como que le prestó el banco esos 800 pesos. ¿Sí? Entonces, tenemos por acá 800 pesos de retiro. Después vamos a tener el siguiente movimiento. Me dice el 20 del 5 deposita 500, o sea que vamos a tener por acá otro movimiento, el 20 del 5. Me dice ya que depositó 500 pesos, o sea que con las cuestiones de los signos va a quedar positivo. Él puso de su bolsillo 500 pesos. El 22 del 10 me dice que deposita nuevamente 1000, o sea que por acá vamos a tener 22 del 10, deposita 1000. Y para cerrar nuestra línea del tiempo me estaba preguntando, determina el saldo de la cuenta al 31 del 12. O sea que acá nuestro último movimiento en la caja será el 31 del 12. Y tenemos por esta parte, queremos saber el monto, ¿sí? Entonces, tenemos en total 4 movimientos, 3 movimientos mejor dicho. Y acá vamos a tener que recurrir a nuestra tablita de fórmulas para saber cuántos días hay entre movimiento y movimiento, ¿sí? Lo primero que tendríamos que determinar es cuántos días hay del 4 del 4 al 20 del 5. Recordemos que siempre en nuestra tablita de fórmulas nos lleva desde el mismo día del mes inicial al mismo día del mes terminal. O sea que nos estaríamos moviendo de abril a mayo. 30 días. De abril a mayo vamos a tener 30 días, sí, pero nos estaríamos moviendo desde el 4 al 4. Tendríamos que agregarle ¿cuántos días? 31. 16. Tendríamos que agregarle 16 días, o sea que estaríamos teniendo en total 46 días. ¿Puede ser? Sí. Desde el 4 del 4 al 20 del 5 tendríamos 46 días. Ahora tenemos que ver del 20 del 5, o sea, del 20 de mayo al 22 de octubre. ¿Cuántos días tenemos? ¿153?
153 días, entonces tendríamos del 20 de mayo al 20 de Al octubre. 20. Tendríamos que agregarle Sí, los pero días, con o sea cinco. que tendríamos 155 días. Y para finalizar, del 22 de octubre al 31 de diciembre. Eh, 61 días. Y hay que 61 sumarle días. 9. Habría que sumarle 9 días, ¿sí? O sea que Sí. estaríamos teniendo 70 días. 69, sí. No, 70 días, perdón. 70 días, ¿sí? Entonces, esta sería nuestra línea del tiempo. Esta línea del tiempo es muy útil, ya que en una mirada tenemos todos los movimientos y no es necesario que estemos volviendo constantemente a la redacción del ejercicio, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es seleccionar esto como imagen y llevarlo a nuestro Word para tenerlo a mano. Y voy a pegar por acá. Queda un poco grande nomás la imagen, así que en todo caso achicamos un poquito. Y tendríamos de esta manera, bueno, me olvidé, dejo de compartir el Paint, ahora volvemos al Word. Ahí vi en el chat de Carolina, no serían 152 días, estarías preguntando, sería del 20 del 05 al 22 del 10. Ahí le incrementamos, era 152 días, o 153 días creo que era, ya que estamos yendo del 20 de mayo al 20 de octubre en la tablita, ¿sí? Siempre recordemos que es del mismo día del mes inicial, o sea que en este caso de mayo al mismo día del mes terminal, que sería en octubre, del 20 al 20, la tabla me dice que tenemos 153 días, de mayo a octubre, ¿sí? Entonces me estaría faltando 2 días para llegar al 22, que le sumé, ¿sí? 153 más 2 días me da 155 días. Eso sería entonces para nuestra línea del tiempo. Entonces ahora vamos a empezar a calcular los intereses que se generan entre estos periodos, ¿sí? Vamos a calcular periodo a periodo los intereses y al final vamos a sumar todo y vemos cuánto nos queda. Sí, Jacqueline, tienen permitido utilizar esa tabla de fórmulas, ya que no le pedimos que se aprendan de memoria las fórmulas ni nada. Esa tabla, así como la descargan, la pueden utilizar, la imprimen y la utilizan. Ahí tienen todas las fórmulas de interés simple, interés compuesto, próximos temas, equivalencia de tasas, inflación, descuento de documentos, renta de amortización, o sea, están todas las unidades, están todas las fórmulas y esa tablita la pueden utilizar, ¿sí? Entonces, ahora vamos a proceder a calcular los intereses, como les estaba diciendo. Vamos a tener un primer tramo desde el 4 de abril al 20 de mayo, ¿sí? Tenemos este primer tramo donde vamos a calcular los intereses. Quedó, no sé por qué quedó todo en negrita, cursiva y subrayado. Tenemos entonces el interés será igual al capital por I por N, la fórmula. Acá por ahí sería interesante distinguir a este interés como un interés 1, ¿sí? Voy a utilizar un subíndice y voy a ponerle acá interés 1 para indicar que sería este primer tramo, ¿sí? De abril a mayo, este primer tramo de 46 días.
Entonces, ahora reemplazamos los datos. El interés 1 comienza con un saldo en negativo, ¿sí? Ya que en ningún momento me dice que él tenía depositado plata. Vamos a, primero que nada, identificar la información que tenemos por acá de lo más importante. Tendríamos tasa de información, tasa activa, lo abreviamos como sus iniciales nomás, tasa activa, 36%, o sea que sería 0,36 anual. Y por otro lado tenemos tasa pasiva, 0,12 anual. ¿Sí? Acá vamos a tener que recordar las definiciones de una y otra para saber qué tasa utilizar. Tenemos entonces el capital, empieza con un saldo negativo, ya que el banco le prestó dinero. Retira 800 pesos, por lo tanto tenemos de manera negativa 800 pesos. Por la tasa, acá vamos a tener que recordar las definiciones de cada uno. Tasa activa y tasa pasiva. ¿Alguien se acuerda las definiciones? ¿Cuál es la tasa activa y cuál es la tasa pasiva? La activa es la que cobra el banco por el préstamo y la pasiva es la que nos paga Exacto. por el depositar. Exactamente. Entonces, la tasa activa es la que nos cobra el banco por dinero prestado y la tasa pasiva es la que nos paga el banco por dinero que nosotros le prestamos al banco, sería nuestro dinero, o sea, por dinero depositado. ¿Sí? O sea que en este caso, como él inició el movimiento retirando 800 pesos y aparentemente no tenía nada en su caja de ahorro, tendríamos que utilizar la tasa activa, ¿sí? 0,36 entonces por cantidad de días, que serían 46 días, 46 días, pero como la tasa está en años, vamos a tener que dividir por 365. O sea que esto, ¿cuánto me daría? $0,126027 29, sí. ¿No entendí? 0,1260, 0,12. sí, O sea que no nos está dando ni siquiera un peso. O sea, 0,12 o 12. 46 dividido 365. No. La multiplicación completa ya. 800 por 0,36 por 46 dividido 365. A mí me da menos 36,29. 36, 29. 29. Bueno, es lógico que nos dé negativo porque tenemos un signo negativo delante de toda la multiplicación, ¿sí? Entonces eso significa que por el banco, por habernos prestado 800 pesos, nos va a cobrar 36,29 cuando tengamos que devolver eso, ¿sí? Todavía no nos apresuremos, veamos qué ocurre con el resto de los movimientos. Veamos qué ocurre en el interés 2, o sea, en el segundo tramo desde el 20 del 05 al 22 del 10. Por eso hice la aclaración de utilizar sus índices, interés 1, interés 2 e interés 3. Vamos a tener un interés 2, cambio el subíndice por acá, un interés 2 ahora, y acá es la aclaración que quiero hacer para ver qué tasa utilizar, ¿sí? Fíjense que el ejercicio empezó retirando 800 pesos, pero ahora deposita 500, o sea que el capital viene a ser la suma entre lo que él retiró más lo que él ya depositó.
siempre vamos a trabajar sobre saldos. Esto significa sobresaldos. Los 800 iniciales que él había retirado, ahora deposito 500. El saldo que me queda en realidad es de 300 pesos, ¿sí? Pero 300 pesos negativo. Entonces, ¿qué tasa vamos a tener que utilizar? Tasa ¿Una tasa activa. activa o una tasa pasiva? Bien, Tasa una tasa activa porque me estaría quedando negativo nuevamente. O sea que el banco todavía me estaría cobrando intereses por esos 300 pesos que él me sigue prestando, ¿sí? O sea, no es que ya nos liberamos de esa cuenta. 0,36 entonces por el periodo de tiempo, que ahora sería 155 dividido 365, ¿sí? O sea que, como para que quede más simple la formulita, pongo el resultado nomás de esa suma. Lo que tendríamos que cargar en la calculadora sería entonces menos 300 por 0,36 por 155 sobre 365. $45,8630 negativo. 45,86 nomás entonces utilizamos cuando trabajamos con dinero, con 2 decimales después de la coma ya es suficiente, ¿sí? Entonces me quedaría menos 45,86. Y ahora vamos con el último tramo, un interés 3, desde el 22 del 10 al 31 del 12. Tendríamos un tramo de interés 3. En el que el sobresaldo que me está quedando es el saldo anterior, que era menos 300, ¿sí? 700. Menos 300. Y me dice que ahora depositó 1000. O sea que ahora ya el banco nos tendría que pagar a nosotros por dinero depositado, ya que al depositar 1000 pesos ya estamos teniendo 700 pesos a nuestro favor. O sea que ya no vamos a utilizar más la tasa activa, sino que ahora vamos a utilizar lo que es la tasa pasiva, que es 0,12. 0,12 y el periodo de tiempo es 70 días, ¿sí? Tendríamos entonces 70 sobre 365. Y el capital me estaría quedando 700 pesos a favor ahora. Y 16,11, 16,10. Bien, si tienen la posibilidad de redondear, o sea que el tercer decimal les da 5 o mayor a 5, pueden redondear, ¿sí? O sea que podríamos poner 16,11. Entonces, en conclusión, vamos a tener dos tramos de un interés negativo porque el banco todavía no estaba prestando dinero, y recién en el último tramo, como ya tenemos 300 pesos a nuestro favor, el interés que se genera es positivo a nuestro favor también. Vamos a ver qué nos queda entonces de monto. El monto al 31 del 12 será igual a la suma de los capitales, en este caso, más la suma de todos los intereses. La suma de todos los capitales es el saldo que nos estuvo quedando a lo último, ya que tendríamos, por ejemplo, la suma del capital 1 más el interés 1.
Eso sería el capital 1 menos 800 y el interés 1 que es menos 36,29. Perdón, sí, menos 36,29. Después vamos a tener lo que es el tramo 2, que empezó con 500 pesos y terminó con 45,86. Y por último, 1.000 pesos y terminó con 16,90. O sea que para no hacer toda esta suma de menos 800, más 500, más 1.000, directamente ponemos ya el sobresaldo que nos queda, que es de 700 pesos. 700 y sumamos todos los intereses. Sería sumar, me refiero, y va a quedar de esta manera. Son negativos, recurrimos a los paréntesis, menos 45,86 más 16,11. O sea que el monto me estaría quedando 736,29 menos 45,86 más 16,11. Y Rocío pone en el chat que da 633,96. Bueno. Entonces, para responder a la pregunta final del ejercicio que me preguntaba el monto al 31 del 12, sería este valor, ¿sí? El saldo, mejor dicho. El saldo en su cuenta al 31 del 12 es de 633,96 a su favor, ¿sí? Como él en el último tramo ya había depositado un monto que cancelaba su deuda, la deuda que estaba generando, ahora está teniendo plata a su favor y son 633,96. ¿Sí? Ya descontado los intereses de los tramos anteriores y su interés que él ganó en el tercer tramo. ¿Sí? Esto sería entonces el monto al 31 del 12. Acá agregaría lo que es la fórmula que utilizamos. El monto vendría a ser la suma de los capitales, de cada uno de los capitales iniciales. O sea que tendríamos por un lado un capital 1 más capital 2 más un capital 3 más los intereses. ¿Sí? Interés 1, interés 2 e interés 3. Y esa vendría a ser como la formulita que utilizamos. ¿Sí? La suma de los capitales más la suma de los intereses. ¿Se entendió lo que hicimos? Sí. Bueno, perfecto. Entonces, ¿hay alguna duda respecto de algún punto anterior o alguna consulta que quieran hacer?
¿cómo quedaría el despeje de la fórmula a ver, cuando calculamos la tasa anual? El ejercicio era El 7, el primero, el 7. el 7. Acá. Ajá. Nosotros utilizamos Consideré como me lo habían dicho ustedes nomás. Claro, pero si Porque por lo nosotros visto, usamos la otra fórmula, ¿cómo sería el despeje? ¿Cómo quedaría la otra fórmula? si Usamos utilizamos la de otra monto. fórmula, bueno, Claro, si usamos la de monto. veamos. Si utilizamos la fórmula de monto, la fórmula es, voy a copiar por acá, que ya la estamos utilizando. Monto es igual a capital por 1 más I por E. Más I por N, sí. Entonces tendríamos, nuestro monto en este ejercicio era 18.500. 18.500 igual al capital, que es 17.000. Por 1 más la tasa, que es lo que no sabemos, por el periodo de tiempo, y tenemos que unificar el periodo de tiempo, ¿sí? O sea que acá vamos a tener la fórmula de esta manera. Empezamos despejando y vamos a tener, lo primero que vamos a tener que hacer es, este 17.000 que está multiplicando tendrá que pasar dividiendo. O sea que vamos a tener por acá 18.500 dividido 17.000 será igual a 1 más I por 180 sobre 365. Continuamos el despeje. Ahora, ¿qué tendría que pasar al otro miembro? 365 sobre 180 quedaría. ¿Pasaría la fracción o primero tendría que pasar el 1? En este caso todavía no corresponde que pase lo que está multiplicando, de que primero el 1 que está sumando debe pasar restando, ¿sí? O sea que tendríamos 18.500 dividido 17.000 menos 1, eso igual a I por 180 dividido 365. Y ahora, para finalizar el despeje, vamos a tener toda esta expresión va a quedar dividido la fracción, ¿sí? Como está multiplicando, pasa dividiendo y nos quedaría de esta forma, ¿sí? Ese sería el despeje. Hay que tener un poco más de cuidado nomás para cargar eso en la calculadora. Por ahí lo conveniente sería hacerlo por partes. Calcular primero esta división, 18.500 dividido 17.000. A eso le restan 1, al resultado lo dividen por la fracción, ¿sí? Y se debería llegar a lo mismo. Fíjate si es que te sale el mismo resultado.
Y efectivamente, están diciendo en el chat, da el mismo resultado, ¿sí? 0,1789 anual. Sí, da el mismo. Debería darnos lo mismo, solo que con una fórmula fue más inmediata el despeje y con la otra fue por ahí un poquito más trabajoso. Pero deberíamos llegar al mismo resultado, ¿sí? Acá por ahí lo que no estamos acostumbrados es a que nos quede la incógnita en el miembro derecho. Entonces, si quieren, pueden escribir al revés el despeje, que les quede ahí en el miembro izquierdo y van despejando. Hay una propiedad, la propiedad fundamental del cálculo que nos permite invertir. Recuerden que como es una ecuación y la ecuación es básicamente una igualdad, lo que está en el miembro izquierdo es lo mismo a lo que está en el miembro derecho, pueden intercambiar el orden ahí y dejar expresado al revés, ¿sí? Como para que les quede la incógnita en el miembro izquierdo, si por ahí se les dificulta de esa manera el despeje, porque por ahí nos confunde a veces ver que tiene que pasar primero el otro miembro, etc. ¿sí? Entonces, por ahí es nomás la acción. Bueno, y ya de esta manera nos quedarían las dos formas utilizando la fórmula de interés y la ¿sí? Decía que por cuestiones de la información que nos da el ejercicio, es conveniente utilizar la fórmula que nos relacione los datos iniciales y no un dato que nosotros lo hayamos calculado, porque corremos el error de que si nos equivocamos en el dato que encontramos, vamos a hacer mal también este ítem, ¿sí? Por ahí lo ideal sería haber utilizado esta fórmula de entrada, pero bueno, por cuestiones de simplicidad utilizamos solamente la de interés. Pero bueno, ahí queda ya con las dos formulitas en el documento. Lo que hago es después, esto lo transformo a PDF y lo subo al aula virtual, ¿sí? ¿Hay alguna otra duda? No, profesor. Bueno, entonces, si no hay más dudas respecto a los ejercicios que resolvimos ahora o algo relacionado a la materia, finalizamos la clase, ¿sí? Nos vemos el próximo miércoles. Recuerden, mañana tienen la clase